a don José Jacobo Trujillo, nieto del expresidente de República Dominicana, tiene el grado de coronel y además es secretario general del partido Esperanza Democrática de República Dominicana. Nos enlazamos con él. Don José, sí tenemos buena recepción de la señal y el audio. Buenos días. Muy buenos días a los radioescuchas y buenos días, Ecuador. Perfecto. Debo apuntar un punto de corrección. El grado de coronel era mi padre, yo fui oficial. Perfecto. Y no soy nieto, soy sobrino. Perfecto, correcto. Muy amable por esa aclaración, don José Jacobo. Bien, yo creo, estamos juntos a Tangi Zambrano y al licenciado Roberto Cedeño. Reyes, Roberto Cedeño, es que le equivoco, pero es Cedeño. Reyes Cedeño, para dialogar sobre el tema de inseguridad. Y también tenemos allí mismo, también conectado desde otra sala, al profesor Milton Restituyo, que conoce bastante de Ecuador, de Manta, la ciudad donde nos encontramos, porque vivió acá un tiempo, también ahora es candidato para el Congreso de República Dominicana, representando a los dominicanos que residen allá. También fue agente federal del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Profe, si tenemos buen audio, ¿nos escucha? Muy buenos días, el licenciado Rodi Vélez, y muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de este prestigioso medio. Un fuerte abrazo para todo el pueblo ecuatoriano y expresarle a la vez que estoy muy consternado, muy triste por lo que está pasando en el Ecuador, preocupado, y estamos orando para que Dios continúe tomando el control y el dominio de lo que está pasando en ese hermoso país. Perfecto, profesor. Vamos a iniciar el diálogo entonces con don José Jacobo, para que nos dé a conocer. Usted conoce bastante del tema seguridad y tengo entendido que República Dominicana a lo largo de la historia también ha pasado por momentos difíciles, quizás similares, peor o menor, aunque también hay otros inconvenientes de tinte político. También hay el inconveniente con el vecino, que en este caso es Haití, pero ¿cómo se ve desde el exterior, desde su perspectiva, desde su conocimiento y experiencia, lo que está pasando en Ecuador frente a lo que tuvo República Dominicana y cómo lo pudo solucionar? Le escuchamos y le vemos. Sí, buenos días de nuevo. Fíjese, voy a comenzar con una frase política, aunque el tema es seguridad. Decía un político que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las cosas que no se ven muchas veces son más importantes que las que se ven. Es decir, nosotros debemos observar un poquito más allá de lo que está sucediendo en Ecuador. A veces la opinión pública solamente ve lo que sale en las pantallas, ¿no? Y hace un juicio muchas veces a priori de lo que está sucediendo. Yo creo que el pueblo ecuatoriano lo que se merece es la paz y el sosiego. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo personalmente aspiro, porque conocí esa sociedad tan hospitalaria. Tengo grandes amigos en Ecuador y llegué a pensar, honestamente, que si yo no me retiraba a mi país, República Dominicana, me gustaría haberme retirado a Ecuador. Así interlandicé esa sociedad, así la conocí. ¿Qué yo creo? Yo creo que hay que darle todo el apoyo al presidente. No solamente ese apoyo que se le dio en las urnas para elegirlo como presidente. Y creo que hay que solidificar esa democracia. A grandes crisis se desarrollan grandes estadistas y grandes líderes. Es el momento del presidente de la República no solamente demostrar, sino dar un paso adelante y decirle al pueblo: yo estoy con ustedes, yo los represento a ustedes, ustedes me dieron a través del voto la confianza de representarlos y no lo voy a defraudar.
Reza la Constitución de Ecuador y la mayoría de constituciones que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, los mandos militares están bajo sus órdenes. Y él, repito, tiene el compromiso de, a través de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, de llevar la paz y el sosiego al pueblo ecuatoriano. Yo no me voy a inmiscuir en decir, ni voy a atravesar esa línea de decir lo que él tiene que hacer. Pero yo, aunque es una persona joven, con muy buenos deseos, él debe asesorarse de la inteligencia, a ver qué está sucediendo, qué sucedió y qué puede suceder en Ecuador. Hay algo que se llama sedición. Hay algo que se llama sedición, y las personas que han cometido actos vandálicos caen en ese contexto de sedición. Es decir, es el presidente que le toca ejecutar, y de hecho creo que sí está ejecutando lo que se necesita hacer por el momento. Si usted tiene alguna pregunta un poquito más específica, yo trataría de contestarse. Correcto. Creo que usted ha sido muy cauto en puntualizar. No voy a cruzar esa raya, esa frontera, porque muchas veces hay personas que ven, como dicen, bueno, ¿por qué tenemos que ver o escuchar un consejo desde el exterior o de una persona de fuera? Pero lo que nosotros tratamos de enfocar en este diálogo es que ustedes han podido superar vicisitudes de similares características que tuvieron en su momento, y que justamente su tío, ¿no?, que fue presidente de República Dominicana, como todo ser humano, como todo político, como todo dirigente, querido por uno, no tan querido por otros, pero queda para la historia lo que se hizo. Y en República Dominicana se corrigieron en aquel entonces muchas cosas que quizás, si no se hubiese tomado esa firme decisión en su momento, en la actualidad no fuera lo que es. Usted tiene mucha razón en lo que expresa, y le voy a hacer un pequeño comentario. La gran diferencia entre un presidente, un gobernante y un estadista es que el estadista está mirando hacia el futuro de su pueblo, de su gente, de su república. Fíjese bien, en este caso, cuando un estadista mira a la distancia, dice, si yo no tomo estas medidas, tal vez impopulares en este momento, esto va a afectar nuestra república en 20 años. Y a veces toma medidas drásticas, que la gente dice, no, pero este hombre es malo, no, este es un dictador, no, no, es lo que está mirando el bienestar de su pueblo a 20, 30, 50 años hacia adelante. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es su opinión sobre las acciones que está tomando la Asamblea Nacional? De acuerdo al portal de Primicia, dice que la bancada ofrece amnistías a policías y militares que den baja a los criminales. Bueno, fíjese bien, yo no puedo ponerme los zapatos de ustedes. Y con esto, lo que quiero decir es que yo puedo tener una opinión, y una opinión desde afuera, como decía el otro señor entrevistador. Yo puedo tener una opinión y decir, ¿está bien o está mal? Fíjese bien, la situación de Ecuador va a conllevar, o ya está conllevando, a medidas. Las medidas a veces son drásticas, son incisivas, son profundas, y muchas veces inclusive llegan a la sangre, que nadie quiere llegar a eso, ¿no? Pero son ustedes, es el pueblo de Ecuador, es la sociedad ecuatoriana, son las instituciones ecuatorianas que deben decidir, como decidieron elegir al presidente, deben decidir cuáles medidas ustedes consideran que son positivas o que son negativas.
Yo meramente lo que pudiese tener es una opinión. Don José Jacobo Trujillo, en ese aspecto, usted señalaba, y lo señalaba de muy buena manera, buenos días, de que debe de dársele todo el apoyo al presidente Daniel Noboa. No solamente Correcto. quienes estuvieron en las urnas y lo eligieron como presidente, Correcto. sino todos, y solidificar la democracia, que es lo que justamente hoy día está de menos acá en el Ecuador. También Correcto. sí. Y señalaba de que es un presidente joven y que tiene que asesorarse bien. Desde su perspectiva, de su experiencia, ¿quiénes serían los más indicados para, en este momento, la crisis que vive el Ecuador, sea asesorado al presidente? ¿De qué parte? Fíjese bien. Si usted es el encargado de cuidar mi jardín y yo en 48 horas encuentro el jardín todo desarreglado, las flores en el suelo, y yo le pregunto a usted, ¿qué pasó con el jardín? Y usted me dice, yo no sé. Y usted es el encargado de eso. Pues entonces es tiempo de removerlo. ¿A qué me refiero? La inteligencia ecuatoriana, llámese de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, debió o debe saber qué está sucediendo. Y no solamente eso, qué está sucediendo. Decía uno de los grandes políticos, el inglés Winston Churchill, que el que está en política tiene que saber lo que sucedió ayer, lo que está pasando hoy, pero más que eso, lo que va a suceder mañana. La inteligencia ecuatoriana no le puede decir al presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ay, nosotros no sabíamos ni que esto iba a pasar, ni que lo otro, porque la inteligencia tiene raíces en todos los ámbitos del pueblo. No está funcionando. Entonces, no, yo no digo que no está funcionando. A veces usted permite que las cosas pasen y mira hacia el otro lado. Y después dice, ay, yo no sabía, yo no me di cuenta. Entonces yo creo, no es el momento preciso de analizar eso, pero sí el presidente tiene que tener confianza en la inteligencia, y si la inteligencia falló, debe removerla. Don Jacobo, al igual que el profesor Milton Restituyo, sin duda esta entrevista es muy importante porque ambos tienen su experiencia en cada uno de los ámbitos. Vamos a alternar el diálogo. Disfrute su cafecito, don Jacobo. Vamos con el profesor Milton Restituyo, quien también formó parte de lo que vendría a ser un grupo élite de las fuerzas especiales de los Estados Unidos en su momento. También hay la experiencia. Profesor, denos alguna opinión o idea de cómo funciona un grupo de élite de la policía frente a un hecho como el de ahora. ¿Cuáles son nuestras debilidades que deberían fortalecerse institucionalmente y con capacidad a los uniformados frente a una situación de alto riesgo como la que tenemos ahora? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Pues bien, quiero felicitar a nuestro amigo Jacobo por tan acertada explicación que ha dado en esta mañana sobre el asunto que afecta al Ecuador. Creo que Jacobo, que fue el coronel a cargo de las fuerzas especiales en la República Dominicana, esa sería una pregunta más bien para él, pero quiero recalcar que aquí hay un problema en Sudamérica, y especialmente en Ecuador, que estuve viviendo ya mucho tiempo. Hay un temor muy grande hacia los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, y en una ocasión yo estaba renovando mi visa en el Departamento de Migración, y el coronel con el que estaba hablando me preguntó que yo opinaba del país. Yo le dije, bueno, lo que yo no entiendo es cómo una ciudad tan pequeña como Manta, el índice del crimen está tan alto y no pueden controlarlo. En aquel entonces, que era menor que el de ahora. En aquel entonces, sí, en el 2003, 2004. Y él me dijo, no, lo que pasa, mi amigo, es que aquí los derechos humanos no nos dejan hacer nada. Y quiero decir esto.
Si bien es cierto que los seres humanos tienen derechos inalienables, hay un principio jurídico que dice, un principio en leyes que dice, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Esas bandas de delincuentes, que ya no son bandas, son carteles internacionales, quienes componen esas bandas están matando a gente inocente, pues sus derechos ahí terminaron. Entonces, la respuesta del gobierno, la respuesta de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de orden en el país, tienen que responder a estos criminales contundentemente y aplastar las cabezas. Y como decía el señor Jacobo, si la inteligencia, que es la que está supuesta a mantener la vigilancia, estar pendiente, como el centinela que está pendiente de lo que está pasando en el país, lo que puede pasar, si la inteligencia no está haciendo el trabajo como debe hacerlo, entonces hay un problema mucho más serio que simplemente el problema que viene de afuera, de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos que coacciona a los gobiernos de los países nuestros. Así que, en cuanto al grupo élite para controlar esta situación, creo que el señor Jacobo es la persona más indicada porque él fue el encargado del grupo élite en la Fuerza Armada de República Dominicana. Así que yo quisiera pasarle a mi hermano y amigo Jacobo para que él explique un poquito sobre ese asunto. Fíjense, otro punto de corrección. Yo pertenecí, siendo muy joven, al grupo élite de la Fuerza Aérea Dominicana. En esos tiempos eran 3 escuadrones paracaidistas élite. Y yo era parte del primer escuadrón, pero asesoraba el segundo y dormía en el tercero. Yo estaba en contacto con los 3 escuadrones y fui instructor de ellos. Ninguna fuerza policial o militar actúa sin inteligencia. Ninguna. Cuando ustedes ven soldados moviéndose hacia el norte, es porque la inteligencia detectó que ahí hay un foco que tiene que ser extinguido. Los guardias, en otras palabras, no vamos a lo loco a una situación. La inteligencia tiene que dar reporte de qué está sucediendo, de los movimientos que se están dando. Pero sí le quiero apuntalar algo a ustedes. El presidente tiene que aplastar lo que está sucediendo ahora. Ahora. No dentro de un mes, no dentro de 3 meses. Tiene que aplastarlo ahora, porque hay cosas que se salen fuera de control y entonces el problema crece a mayor. Comencé mi pequeña exposición diciéndole a ustedes que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y sobre ese sentido va mi pregunta. ¿Cuál es el papel que juega la corrupción en los desafíos de seguridad que tiene el Ecuador, a su criterio? Bueno, usted me está pidiendo que yo juzgue la corrupción en Ecuador y yo no estoy en capacidad de juzgarla porque primero no soy ecuatoriano y segundo no vivo allá. Entonces, si yo contesto esa pregunta, tal vez como usted espera mi respuesta, yo estaría entrando en un terreno desconocido y sí, yo no soy de las personas que asumo. La corrupción es un mal mundial. Oiga bien, y no quiero justificar a nadie. Y de nuevo, quedan de las autoridades y de ustedes como parte de la sociedad civil enfocar dicha corrupción para tratar de erradicarla. ¿Me permite? Sí. Disculpe, hay un problema en Ecuador muy grave, muy serio, y es que las policías, el departamento de la policía en general, está con las manos atadas. Yo que vi en Ecuador, vivía ya 9 años, le puedo decir que los criminales no respetan a la policía. Porque yo fui testigo de ver cómo le faltan el respeto a la policía en la calle. Porque los policías no tienen
inmunidad para actuar contra esas bandas delincuentes. Yo decía anteriormente, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Si bien es cierto que lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, que los seres humanos todos tienen derechos, sí, pero es que esos delincuentes, esos monstruos, andan quitándole la vida a seres humanos inocentes. Entonces ellos ya perdieron su derecho. Porque si vamos a abogar por los derechos de los seres humanos, ¿quién tiene más derecho? ¿Aquel que anda matando gente inocente o las personas inocentes que esos monstruos matan? Entonces, indiscutiblemente que los derechos humanos están muy equivocados cuando defienden los derechos de esos delincuentes. Como dice Jacobo, hay que aplastar la cabeza. La respuesta tiene que ser contundente. Y me gustó algo que dijo Jacobo anoche en una conversación que tuvimos por teléfono. Él me decía, Milton, a veces hay que ensuciarse las manos. Indiscutiblemente hay que ensuciarse las manos. Porque realmente esas personas que yo le llamo engendro del mismo abismo de Satanás, no merecen vivir. Y a mí que me digan que soy demasiado drástico no me importa, pero esas personas que andan cegando la vida de personas inocentes no merecen estar vivos. En una ocasión me mencionaba Jacobo sobre historia, porque Jacobo es una enciclopedia. Don Milton, yo quisiera saber cuál es su opinión sobre las políticas de seguridad que tiene el gobierno nacional. ¿Usted cree que deberían reforzarse? Tienen que reforzarse y la fuerza de orden a nivel nacional tienen que tener inmunidad ante situaciones como esa. Indiscutiblemente. Por ejemplo, yo he visto videos en las redes de noticias en Ecuador. Por ejemplo, vi el caso de un venezolano que tenía aparetada en una pared a una joven con un cuchillo. Ustedes saben ese caso. Y él terminó matando a esa joven. ¿Por qué? Porque los policías que estaban ahí no se atrevían a dispararle a ese joven. Esa muerte de esa joven se pudo haber evitado. Pero ¿qué pasa? Ningún policía se atrevía a dispararle, porque si lo mataba, Derechos Humanos venía y lo metía preso al policía. Y he oído casos de policías que han ido a la cárcel porque han matado a delincuentes. En Estados Unidos, y Jacobo sabe que esto es así, usted le saca un cuchillo a un policía, escuche bien, un delincuente le saca un cuchillo a un policía, el policía le dice 2 veces, suelta el cuchillo. Y si no lo suelta, ¿qué pasa, Jacobo? Le disparan. Lo mata. Lo matan. Entonces, aquí nadie se atreve a sacarle un cuchillo a un policía. Y fíjese que un cuchillo no puede disparar a distancia. No puede matar a distancia. O sea, es decir, que un cuchillo no representa un peligro para un policía que está a 10 metros de él. Pero la orden que tiene aquí la policía es: alguien te saca un cuchillo, aunque tu vida no esté en peligro, dispárale. En Dominicana, en República Dominicana, sáquele un cuchillo a un policía para que usted vea. Y entonces le estoy poniendo ejemplos de otros países donde los policías tienen inmunidad para accionar contra esos monstruos de la sociedad. Continúa, por favor, señor Jacobo. Permítanme. Señores, yo le voy a decir algo que tal vez le puede sonar un poquito crudo, pero yo siempre trato de ser honesto con lo que digo. Primero honesto conmigo mismo y después con ustedes. Si usted fusila a un hombre, o si usted ejecuta a un hombre para salvarle la vida a 100 personas, yo creo que esto está haciendo algo muy bueno por una sociedad. Excelente. Yo creo eso. Es una opinión personal mía. Hay que tener cuidado en lo que dice Milton en la inmunidad, porque hay gente que se le va la mano. Pero las respuestas deben venir acorde a los cuestionamientos, a lo que está sucediendo. De nuevo repito que el presidente de Ecuador tiene la responsabilidad de salvaguardar las vidas ecuatorianas y de llevar a su pueblo a la paz y al sosiego. Le decía yo a Milton en una conversación que hay personas que creen que pueden atravesar el río al nado sin mojarse.
No, no es así. No es así. Detrás de las corbatas, detrás del protocolo, debe existir la firmeza y la interesa para uno cumplir con lo que se le ha elegido. Si el presidente, bueno, el estado de excepción que leí anoche que había, conlleva a que las Fuerzas Armadas y la policía tengan mejor albedrío al ejecutar sus acciones, ¿no? No están tan limitadas. Pero si las cosas son, como explica Milton, que la policía tiene las manos atadas en Ecuador, es un momento de reconsiderar, porque entonces lo que le va a sobrevenir a ustedes es el caos. De hecho, yo he estado varias veces en Ecuador, principalmente en Guayaquil, y un amigo me llamó, que siempre nos comunicamos, y me dijo: Jacobo, este no es el Guayaquil que tú conociste. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si tú vienes aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Pero qué pasó? Porque yo a Guayaquil lo caminé de noche, de día, de madrugada, y yo nunca sentí ese temor y esas cosas. Bueno, las sociedades son cambiantes y a veces ese cambio es degenerativo. Viene en el crimen. Si nosotros nos situamos a donde comienza la policía en el mundo, donde se llamaban constable, son los cinturones de miseria. Por ahí comienzan a focalizarse el crimen. Y no estoy diciendo que un pobre tenga que ser criminal. Una Bueno, pregunta sobre cómo, en base a la experiencia que ustedes han tenido en el ámbito de seguridad, ¿cómo debería ser Ecuador para no temerle a los derechos humanos? Bien mencionaba que el derecho de uno inicia cuando termina el de otro, pero aquí en el ámbito de la política muchos le temen a las instituciones que regulan esto a nivel internacional. ¿Qué debería o cuál es su perspectiva de cómo debería el gobierno ecuatoriano trabajar para no temer al tema de los derechos humanos? Bueno, perdón, Milton. Lo primero que yo quiero preguntar es: ¿a cuáles derechos humanos? Los derechos de los inocentes. No, porque yo yo soy parte de esos derechos, usted es parte de esos derechos. Entonces, si se protege al delincuente sobre lo que me está haciendo a mí, me está quitando la vida, me está secuestrando, lo que sea, entonces son los derechos humanos del delincuente versus los derechos humanos que debo tener yo como un ciudadano. ¿Cómo? Fíjense, en primer lugar, muchas veces los derechos humanos se convierten en un chantaje. Le voy a poner un ejemplo, un pequeño ejemplo. A veces veo el representante de los derechos humanos de la República Dominicana protestando porque un policía mató a un delincuente, sea un intercambio de disparos, un secuestro o algo, y va a la prensa, y la prensa lo entrevista: no, eso está mal, nosotros lo vamos a someter a la justicia, eso no puede ser. Y entonces yo me pregunto, y a las personas que le hace ese daño, ¿no tienen derechos humanos? ¿No caen dentro del contexto de los derechos humanos? Solamente son derechos humanos para el delincuente. Mire, el delincuente hay que mantenerlo neutralizado en cualquier sociedad. Y muchas veces hay que destruirlo en su etapa embriónica. ¿Usted sabe por qué? Porque el pequeño delincuente de hoy puede ser el gran delincuente de mañana. Y entonces, cuando crean estructuras de mafia, llamémoslo de esa manera, le va a ser un poquito más difícil. Porque ¿qué sucede? Cuando usted lo elimina a él tiene 5 que están detrás de él que vienen. Ya son estructuras. Yo creo, y es una opinión personal, que si yo fuese presidente, yo no me comiera el chantaje de los derechos humanos. Sí, hay derechos humanos, es verdad, pero hay derechos humanos para todos. No puede haber derechos humanos para un delincuente y no para una señora que él está asaltando o está matando. Adelante, don Milton. Sí, estoy de acuerdo 100% con lo que dice el señor Jacobo. Y eso es así. Tus derechos terminan donde comienzan los míos. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta más hombres y mujeres con
la valentía, el valor de la señora Diana Salazar. Hacen más falta, hombre, con la valentía y el valor de Bukele. Bukele se le paró firme a los derechos humanos y le dijo, no señor. ¿Ustedes cuáles derechos defienden? Ustedes defienden los derechos de los criminales versus los derechos de los inocentes. Así que en mi país no. Bukele se le paró firme. Y no solamente Bukele se le paró firme a los derechos humanos. Bukele le tapó la boca al mismo presidente de los Estados Unidos. Le dijo, nosotros somos un país libre, soberano, y nosotros resolvemos nuestros problemas como entendemos que debemos resolverlos. Profesor, en este análisis y criterio que usted está emitiendo, justamente me estaba reservando esa pregunta, pero ya que trajo a colación al presidente Bukele, créame que acá en Ecuador, y yo creo que en algunos países donde están atravesando momentos de inseguridad, después de la palabra ok, que creo que es una de las palabras más pronunciadas a nivel mundial, porque en cualquier parte del mundo se pronuncia, ok, creo que ahora en toda reunión sale a relucir la palabra Bukele acá. Si estamos con un amigo, estamos con nuestro jefe, en cualquier reunión sale la palabra Bukele. ¿Por qué? Es una persona que, a pesar de ser un presidente, a pesar de estar en un país muy pequeño, invadido por las pandillas que mantenían, creo que igual o peores condiciones que está sometida la sociedad ecuatoriana. Aún así, con toda la firmeza del caso, logró revertir aquello. Y, si bien es cierto, para una parte de su población mismo, así como para organismos de derechos humanos, ha violentado muchas normas y que inclusive ha sido cuestionado. Pero si miramos los resultados al interior del país, tiene una aceptación y un apoyo que podría superar el 80%. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que se ha tomado como decisión, como medida, ha superado cualquier crítica interna o externa. Entonces, ¿usted cree que otros estados que están están pasando por similares circunstancias deberían de tomar la misma posición? Bueno, esas acciones ayer de los criminales en Ecuador es una muestra de lo desesperados que están por las medidas de seguridad que ha anunciado el presidente Daniel Noboa. Sí. Hace poco el presidente Noboa anunció la implementación del sistema Bukele, el sistema carcelario en Ecuador. Inclusive, no sé qué tan avanzado está, pero ordenó la construcción de cárceles parecidas a las cárceles que creó Bukele en El Salvador. Entonces, ya ellos están viendo venir el final de su vida delictiva dentro de la República del Ecuador. Esa comodidad que tenían, esa garantía de seguridad, esos criminales saben que ya se le va a terminar. Entonces, las acciones de ayer son un grito de desesperación de ellos, queriendo controlar, intimidar al presidente. Pero la respuesta del presidente fue muy contundente cuando él dijo, esto es el inicio. Me gustó eso del presidente Noboa. Él dijo, esto es el inicio nada más. O sea, en otras palabras, a mí no me van a intimidar. Yo voy a seguir. Entonces, y creo que el presidente Noboa debe mantenerse firme así. Perfecto. Tenemos también a don Jacobo que quiere dar su pronunciamiento sobre este tema. Amén. Fíjense, ustedes sacaron a colación el nombre del presidente Bukele de El Salvador. Yo no creo que él sea un superdotado, ni mucho menos que esté sentado al lado de Dios. Lo que yo creo es que él tomó la responsabilidad de hacer para su pueblo lo que tenía que hacer. Y como la mayoría de los presidentes latinoamericanos se han comportado tan mal con su pueblo, hoy en día todo el mundo habla de Bukele. Él lo que está haciendo es para lo que su pueblo lo eligió. Claro. Eso es todo, señores. Pero estamos tan mal acostumbrados a lo que es malo, a lo que es paupérrimo, que wow, mira quién llegó,
Milton, mira las maravillas que Milton está haciendo. Y yo me pregunto, ¿y para qué fue que lo eligieron? No fue para que hiciera esas maravillas, que nadie ha querido tomar la responsabilidad de hacerlas. Hay algo que me llamó la atención de ese presidente. En un momento hubo una crítica internacional. Recuérdense cuando yo hablaba que yo tendría que ponerme los zapatos de ustedes. Es muy bonito a miles de millas uno emitir una opinión, tal vez sin nunca haber pisado ese territorio. Hay que ir al campo, hay que ir ahí. Y él le dijo a los organismos internacionales, bueno, si ustedes creen que yo estoy afectando los intereses de los derechos humanos de estos delincuentes, yo le tengo una propuesta inmediata. ¿Cuál es? Como estos son niños buenos, yo se los envío a ustedes para que ustedes lo asimilen en su sociedad. Se los regalo. En Se los promoción. regalo a todos. Ustedes En lo piden promoción. y yo se los envío. 3 por Se 1. cayó todo el mundo. Porque usted sabe que, mire qué bonito hacer la crítica a distancia. Claro. Es muy bonito, es lo que yo decía, pero cuando yo digo, bueno, Jacobo, llévatelo para tu casa, para mi casa. No, mi casa no. Ok. Ahí no, Ahí hasta está. ahí no. Es decir, profesor Milton Restituye, de igual manera don Jacobo, José Jacobo Trujillo, más o menos ir por la línea del presidente de El Salvador, Bukele, porque de allí quienes entonces han gobernado no solamente en Ecuador, sino en varios países de Latinoamérica, no han tenido esa fuerza y ese tesón para poder estructurar y estar al frente de un país. Perdón, Claro. yo no digo que hay que imitar a Bukele. Yo digo que hay que imitar lo que está bien. Claro, eso es Lo que así. está bien. El ser humano aprende por imitación. Nosotros aprendimos a gatear, a caminar, a correr, a hablar el lenguaje, fue imitando a nuestros padres o los que estaban al lado de nosotros. Y, Claro. por ejemplo, fíjense bien, voy a hacer, no una payola comercial, pero yo estaba leyendo una vez, yo leo de todo, hasta los papelitos que encuentro en el suelo, yo los leo. Así he aprendido muchas cosas. Y estuve leyendo la historia de la cadena McDonald's. Ah, interesante. Abrimos una cosita de vender hamburgues por el año 56 y la gente lo aceptó como bueno y válido. Y después abrimos otra y después, pero hay que seguir abriendo. Por imitación de lo que estaba sucediendo, por una técnica de duplicación perfecta. Miren lo que es McDonald's hoy en día. Ojalá que se imiten no a Bukele, a Milton, a ustedes mismos, que tengan propuestas válidas, buenas y que funcionen. Y que funcionen porque a veces tenemos ideas maravillosas y cuando lo llevamos a la práctica, entonces ahí se desvanece. Entonces, sea Bukele, sea Juan Pérez, sea María García, que esté haciendo algo bien en esa sociedad y que está dando un producto positivo para el pueblo y para la República, debe ser imitado. En este caso se está mencionando Bukele, tal vez mañana se mencione otro. A eso me refiero. ¿Qué dice don Milton? Sí, y es lo que decía Jacobo anteriormente, que Bukele no es un superdotado, Bukele no es que está sentado al lado de Dios. Bukele no está haciendo nada que no sea hacer el trabajo para lo que se le eligió. Entonces, aquí el asunto es que nosotros debemos entender que el pueblo ecuatoriano, el pueblo dominicano, el pueblo mexicano, cuando elige a un presidente, lo elige para, número uno, la seguridad nacional. La primera preocupación de un gobierno debe ser la seguridad. En mi casa, para mí, lo primordial, lo primero es asegurarme que mi familia está segura. Luego de la seguridad es que viene todo lo demás. Entonces, cuando en un país no hay seguridad para los habitantes, entonces desde ya es un gobierno fallido. No estoy diciendo que el gobierno de Noboa es un gobierno fallido porque Noboa apenas empieza a gobernar. El Noboa está lidiando con una situación heredada que le heredaron los gobiernos anteriores. Pero yo recuerdo que hace algunos años yo le mencionaba a Rodi Vélez en una entrevista, le decía, hace algunos años, muchos años atrás, le decía que, y me disculpan que
me salga un poquito hacia atrás. Yo le dije que la dolarización en Ecuador en el futuro le iba a traer graves problemas de seguridad y en la economía. Sí, se lo dije. Estoy hablando de varios años atrás. Ecuador se convirtió en el Nueva York de Sudamérica con el dólar, donde vienen personas de diferentes países detrás de los dólares. Entonces, ¿cómo genera eso inseguridad al país? Bueno, ese dólar que atrae gente de diferentes países cercanos a Ecuador, vecinos, ese dólar que atrae a todos esos inmigrantes, dentro de esas personas que vienen de otros países, vienen personas muy buenas, pero también vienen malos elementos. Entonces, yo lo pronostiqué hace muchos años. Pero también, ¿cómo afecta la economía? La economía es afectada porque la mayoría de estas personas vienen al Ecuador a buscar dólar para mandarlo para su país. Entonces, la divisa se está yendo. Entonces, yo lo vi en el 2005, yo vi este problema. Yo dije, esta dolarización va a traer graves problemas de seguridad en este país y va a traer problemas económicos gravísimos. Porque una cosa, la migración es buena, pero cuando la migración es buena, cuando viene para hacer de tu patria su patria, cuando vienen personas del extranjero al Ecuador para hacer del Ecuador su patria, para vivir allí, para hacer su casa allí, esa migración es buenísima. Pero hay otro inmigrante que viene a buscar el dinero para mandarlo para su país, o sea, no para hacer del Ecuador su casa, sino para ganar dinero y mandar a la familia. Eso es muy, pero muy perjuicioso para la economía. Pero dentro de estas personas que llegan, vienen gente buenas y gente mala. Por ejemplo, a mí alguien me decía el día pasado, no, pero que, me disculpan que mencione esto, yo los haitianos que conozco en Estados Unidos son personas muy inteligentes, muy educadas. Y yo, sí, es posible que sea así. Dice, no entiendo por qué en Dominicana se quejan de los haitianos allá. Yo, es que las personas que llegan a Estados Unidos de Haití vienen por avión, la mayoría. Estos vienen de la alta sociedad. Son haitianos que vienen de familias pudientes, que fueron a la universidad, que estudiaron. Pero el haitiano que va a República Dominicana va a pie por tierra. Ese haitiano viene de familias de bajos ingresos, familias que no tenían los recursos para enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, familia que los hijos no tenían, no tuvieron acceso a una educación, una formación. Entonces es un individuo totalmente diferente al que emigra para un país a través del proceso legal, que es conseguir una visa. Entonces, ¿qué pasa? La inmigración por tierra, hay que tener mucho cuidado con ello en cuanto a la seguridad, porque la mayoría de las personas que emigran por tierra, como por ejemplo los que van por carro, muchos de ellos van a pies, pasan de un país a otro. Con esos migrantes hay que tener mucho cuidado. La migración es buena, pero cuando la migración es controlada. Porque, ¿qué pasa? Una persona indocumentada en un país que es criminal es una bomba de tiempo. Y es un fantasma. Porque una persona indocumentada, si comete un delito en su país, ¿cómo lo encuentran si no está registrado en el sistema? Don José, Entonces, don José Jacobo, hay una interrogante desde el arranque inicio del diálogo. Usted manifestó que en la política hay cosas que se ven y no se ven, pero ¿cuáles son aquellas que no se ven y que realmente que hay que aplicarlas o que hay que tenerlas muy en cuenta? Ok. Usted ha hecho una pregunta cuasi retórica que no tiene respuesta. ¿Cuáles son las que no se ven? Ok. Déjeme decirle algo. Y yo quería volver al tema Ecuador, al señor presidente Noboa. Yo vi
en las noticias de ayer con preocupación y de anoche una fílmica de un canal ecuatoriano donde se asaltaba, creo que un programa televisivo. No sé si era un programa de noticias o de qué índole, ¿no? Era de noticias. Era de noticias. Sí, de Bueno, noticias, TC Televisión. Ok, vi el grupo armado que entró y lo primero que noté es que no tienen entrenamiento militar. Por la postura, por la distancia, inclusive por el manejo de una granada que tenía uno de esos delincuentes en sus manos. ¿Qué infiero yo de esto? Son personas común y corriente que le pagaron para que hicieran ese show. Porque eso es un show, güey. Eso es un show en respuesta a las medidas del presidente. Ese es un show para meter miedo, para lo que ustedes quieran, pero es un show. ¿Ok? Fíjense algo. Tengo entendido que para bien de todo el mundo la policía tomó acción y los capturó a todos sin llegar a la sangre. Si en realidad hubiese sido una operación comando, ahí hay muertos y hay heridos, ¿sí o no? Claro, a pesar que hubo una persona herida, pero fue leve la situación, afortunadamente. Sí, pero yo estoy hablando de que cuando usted va a una operación comando y vienen a rescatar a alguien y usted se parapeta, ahí van a haber varios muertos y hay experiencia militar de ambos lados. Incluyendo, se pondría en peligro la vida de los rehenes. Fue lo primero que vi en la pantalla anoche, yo dije, y le dije a mi esposa, eso no es una operación comando. Yo creo, y volviendo al Ecuador, que cuando usted dice las cosas que, yo le dije las cosas que se ven y las que no se ven. Ahora mismo lo único que se está viendo es que hay una problemática con unos delincuentes y unos narcotraficantes. Es lo que yo he leído, ¿no? Y lo que yo estoy viendo. Y le hago una pregunta. Y lo que no se ve, lo que yo no he podido ver, ¿quiénes están detrás de ello? ¿O quiénes, para sembrar el caos, están actuando con ello en contubernio para quitarle la paz y el sosiego a la sociedad ecuatoriana, tal vez para cambiar o alterar el curso del nuevo gobierno? Ve, esas son las cosas que no se ven, que hay que indagar, que la inteligencia tiene que indagar, porque si hay una reunión, un ejemplo, entre un empresario y un narco, un ejemplo, hablo hipotéticamente, y usted tiene sindicado el narco, tiene tantas fichas, tiene tantas cosas, y de momento viene un señor que es multimillonario, pero en realidad no es delincuente. Ahí nace, ¿qué busca esta persona que es una persona de trabajo o un multimillonario empresario con un delincuente? Por ejemplo, ok, hay una reunión entre un político o un ex político con un narco o con un delincuente. La pregunta es, ¿sabemos lo que busca el narco, lo que busca el delincuente? Lo que no sabemos es lo que busca ese político reuniéndose con él. Y eso es lo que hay que buscar. Fíjense algo que le voy a decir. Hagan este pequeño ejercicio. Ustedes viven en su casa y viven cómodos, relativamente cómodos. Y mañana yo llego y le digo, a ver, tienen que mudarse. Lo primero que ustedes van a preguntar, ¿y por qué? Si yo estoy bien y estoy cómodo aquí, esta es mi casa, y si pago renta, tengo la renta al día, ¿por qué yo tengo que mudar? Mire, déjeme explicarle, el ser humano se resiste a los cambios. Y esto es un aspecto psicológico. Noboa llega al poder, y ahí vamos, y hay estructuras creadas a través de los años. Y no quiero decir estructuras mafiosas. Hay una dama dentro de ustedes que preguntó que qué yo creía de la corrupción. Hay estructuras corruptas también. Hay estructuras de narco. Y posiblemente él no es bienvenido. No es parte de eso. Entonces se resisten a los cambios. Noboa dice que va a ser una cárcel modelo para delincuentes. No, nosotros no queremos eso.
¿Por qué no queremos eso? Porque nosotros controlamos todas las cárceles de este país. ¿Ve la diferencia? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sembrar el caos, vamos a quemar carros, vamos a hacer esto y esto malo para que no construyan esa casa. Un ejemplo. Dime. Correcto. Bien, entonces ya estamos llegando a la parte final. Ha sido un diálogo muy importante, muy acertado, sobre todo de dos personajes que conocen mucho del tema seguridad y cómo aplicar algunos sistemas para combatir esa inseguridad a la cual el pueblo ecuatoriano está sometido ahora. Le dejamos la parte final, profesor Milton Restituyo, con su opinión, su observación en este aspecto y las conclusiones del diálogo. Bueno, tanto él como don José Jacobo, ¿no? Sí, un segundito. Yo quiero señalar que, sintetizar, la alta cúpula militar del Ecuador tiene que ser reformada. Porque a mí nadie me diga a mí que dentro de la alta cúpula militar del Ecuador no hay corrupción. La hay. Porque es imposible que se hayan establecido en el Ecuador alrededor de 4 carteles y que la cúpula militar alta del país no supiera de eso. No supiera, o sea, la inteligencia, no supiera que eso estaba pasando cuando eso inició. Entonces, el señor presidente de la República, como jefe en comando de las Fuerzas Armadas, tiene que reestructurar las Fuerzas Armadas. En cuanto a la Constitución del Ecuador, hay que observar aquellas leyes que le dan a la fuerza de orden, a la fuerza de la Policía Nacional, el poder, la autorización para actuar contundentemente ante situaciones en las cuales los ciudadanos están en peligro frente a los criminales. Las fronteras del Ecuador tienen que ser controladas, porque yo vi cómo en Ecuador, una vez que fui a visitar ¿cómo se llama el lugar donde está la frontera con Colombia? Allá por Rumichaca. No, el otro. Ipiales. Sí, Rumichaca, sí. Ahí la gente, ahí no hay control. Ahí no hay control de inmigración. Eso es, o sea, aparentemente hay inmigración, pero ahí no hay seguridad. Entonces, eso tiene que ser controlado. Entonces, son 3 puntos que he mencionado. Número 1, la Fuerza Armada. El presidente de la República, como jefe en comando de las Fuerzas Armadas, tiene que reestructurar la alta cúpula militar. Porque yo escuchaba ayer a unos militares decir ahí que tenemos que proteger a los ciudadanos, que somos la Fuerza Armada, que estamos para proteger a los ciudadanos, pero ¿y qué hace que un teniente de la Fuerza Armada, un capitán, tenga buenas intenciones cuando la alta cúpula militar está corrompida? Entonces, indiscutiblemente, yo me atrevo a decir, francamente, como ex agente federal de Estados Unidos, la alta cúpula militar es la cabeza de la seguridad de un país. Tienen que poner la mirada allí el presidente y tomar carta en el asunto. Tienen que tomar carta en el asunto en cuanto al poder, la autorización que tiene la policía de actuar contundentemente contra estos criminales, y tienen que salvaguardar la frontera del país. Bendiciones para todo el Ecuador. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los que conforman esta mesa de entrevista, y mi oración va para el Ecuador. Yo amo el Ecuador con todo mi corazón. Para mí Ecuador es mi patria, porque patria no es donde se nace, es donde usted la hace. República Dominicana es mi patria, donde yo nací, amo mi país, pero Ecuador es mi segunda patria, es esa segunda patria porque viví allí 9 años y el tiempo que viví en el Ecuador nunca me sentí extranjero, porque los ecuatorianos todos me hicieron sentir como que yo era parte de su pueblo. Ecuador es un país de gente de buen corazón. Siempre he dicho que esa violencia que hay en Ecuador es una violencia que viene de afuera. Así que mi oración va para el Ecuador, para que Dios ilumine al presidente Daniel Noboa
para que continúe, Señor, levantando hombres y mujeres, hombres como Noboa, jóvenes con nueva visión, y mujeres como Diana Salazar, a quien quiero enviar una felicitación. Qué orgullo para el Ecuador tener una mujer como Diana Salazar, una mujer valiente, inteligente, dispuesta a luchar por su país. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Amo el Ecuador y considero a Ecuador como mi segunda patria. Bendiciones. Perfecto, Amén. gracias, Sí. profesor Milton Restituyo. En la parte final a don Jacobo, agradeciéndole y a ambos porque han tenido esa gentileza. Sabemos de lo importante del tiempo que tienen ustedes ahora que están en el desarrollo de la campaña política, y en el caso del profesor Milton Restituyo, candidato a diputado por los dominicanos residentes justamente en los Estados Unidos. Le deseamos el éxito y esperemos que en algún momento ya no lo entrevistemos como el profesor Milton Restituyo, sino como el señor diputado. Felicitaciones, profesor, y nos quedamos en la parte final con don Jacobo. Yo le quiero dar las gracias por permitirme expresarme a través de ustedes, no siendo ecuatoriano, ¿no? Pero uno no tiene que ser de un país X para sentir lo que está atravesando una sociedad, porque al momento que desconozcamos la maldad que está sufriendo el pueblo X, entonces nosotros ya caemos en un contexto de no sentimiento y eso nos llevaría a las cavernas de nuevo. Yo lo que quiero decirle a ustedes es, vienen más cosas de las que no se ven. ¿Por qué? Porque Noboa es joven, el presidente Noboa es joven, el pueblo le ha dado a través del voto una oportunidad. Y los intereses oscuros, políticos, narcos, lo que usted quieran ponerlo, no quieren que él se consolide en el poder. Y recuérdense que vienen nuevas elecciones. Y lo que no quieren es que él sea reelecto. Y para que él no sea reelecto, hay que hacer lo que da mal desde ahora. Hay que desbalancearlo desde ahora. No pueden esperar un mes antes, 5 días antes de las elecciones para hacer esto. Manténganse ustedes, que son ecuatorianos y que tienen la dicha de ser comunicadores sociales, manténganse al tanto de lo que está sucediendo. Ustedes también tienen una responsabilidad desde tratar de llevarle la verdad al pueblo todo el tiempo. Gracias, buenos días, y de nuevo reitero, lo único que quiero para el pueblo ecuatoriano es la paz y el sosiego. Buenos Gracias, días. muchas gracias a ambos personajes. Nos despedimos. Ese aprecio infinito, respeto, admiración al profesor Milton Restituyo. Ahora, esta nueva amistad que entablamos con don José Jacobo Trujillo, con quien hemos compartido en realidad una entrevista bastante extensa, pero muy acertada, muy valedera. Vemos en las redes sociales que nuestros oyentes y televidentes se mantuvieron, teníamos un pico alto, pero nos mantuvimos, y eso es muy importante, lo que significa el interés de nuestros compatriotas de querer escuchar una opinión o sugerencias de quienes primero que tienen amplio conocimiento y que en su momento sus países pasaron por situaciones similares. Tanji. Así es, Rodi, agradecerles a todas las personas que están con nosotros. Definitivamente cada uno de sus comentarios, cada una de las cosas que ustedes están haciendo nos enriquecen como comunidad digital. Así que saludamos, tenemos varios mensajes, en la mayoría hacían cuestionamientos sobre la legitimidad policial, sobre el trabajo que están desarrollando, sobre la acción que realizan en Estados Unidos, si ellos se preocupan por los derechos humanos. Asimismo, don Richard Revelo preguntaba sobre que están apoyando totalmente al país, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esos comentarios. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, tenemos reportes exteriores en la terminal terrestre. Vamos a una breve pausa, siga con nosotros que tenemos novedades de si existen o no trabajos por parte de los buses interprovinciales e intercantonales. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven
y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta